que María no es importante y que María no estaba en la iglesia y que María, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo desde el 12, que María no estaba presente en la iglesia, que María, ya vamos a ver según la Biblia. Lo que han dicho, quiero comenzar por ahí porque tuvo una intervención. Y si usted quiere un tema, pastor, cuando quiera usted me dice de qué hablamos, si quiere de María, y yo lo atiendo, no se preocupe. Aquí hay cura para todo, no se preocupe. Pero voy a comenzar con él porque empezó sobre este tema. Hechos 1, Hechos capítulo 1 desde el 13. Y entrados, subieron al aposento alto. Oigan. Donde moraba Pedro y Jacobo, Juan. Me leyeron de la Biblia católica, ahora yo le leo la de ellos. Esta no es la Biblia católica, esta es la Biblia que ellos trajeron, ¿verdad? Me la prestaron, la Reina Valera. Esta es la Reina Valera, ¿no? Sí. Sí es, ¿verdad, pastor? Ah, esta es. Bueno, entonces de esta. A ver, lea usted. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Oigan, mire, presten atención a lo siguiente, para que ustedes vean que le voy a ir quitando poco a poco la máscara y le voy a ir mostrando con la Biblia. Y de último, si me queda chance, le hablo de la historia, le muestro la lámina y le explico la historia como él la explicó. Pero yo quiero un debate bíblico, con la palabra de Dios. Oiga, todos estos, los apóstoles, los que estaban con Jesucristo, los 12, lo que dice Marcos 3:13, los que él escogió para que estuvieran con él. Oigan, a ver si María, lo que haya dicho de María, oigan lo que pensaban y dice la Biblia de María. Perseveraban unánimes. La iglesia primitiva de Jesucristo tenía a los apóstoles y perseveraba unánime en oración. Hacía oración y ruego. Súplica, ruego. Con las mujeres. A ver si María no estaba y no era ahí alguien, una figura o alguien importante. A ver si los apóstoles no le prestaban atención y María era cualquiera. Oigan, pastor, escuche. Y con María. ¿Estaba o no estaba María? ¿Y cuál María era? La madre de Jesús. Ah, entonces sí estaba María en la iglesia primitiva. Ahí estaba María. Pastor, si quiere un reto, personalmente, pero ahorita le voy a atender la oveja y después atiendo al pastor, porque es el tema de la iglesia. Voy a comenzar con el final de la oveja. Mateo 16. Él terminó con Mateo 16, 18, ¿recuerdan? Pero yo le voy a leer Mateo capítulo 16, desde el versículo 6, el versículo 12, los versículos para que ustedes vayan viendo a qué se refiere Mateo capítulo 16, versículo 18. Para ver si es verdad que Cristo no fundó una iglesia. Para ver si es verdad lo que decía el pastor, que el Papa, que no era importante, que no era la cabeza, que no... Vamos a ver, no lo que dijo, sino lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 16, versículo 6. Oigan. 6. Y Jesús les dijo. ¿Qué les dijo? Mirad. Miren, católicos, oigan. Guardaos de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Escuchen. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Y de los saduceos. Versículo 12, que es lo que hoy estamos mostrando. La levadura no es lo que usted le echa al pan. La levadura de los fariseos, oiga, la del labio de Cristo, que es lo que yo quiero tener cuidado en el pueblo. Y es a lo que vino, a mostrarle al pueblo que tengan cuidado de la levadura. Versículo 12, dice cuál es la levadura, oigan. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan. No se refiere a la levadura del pan. Entonces, ¿a qué se refiere?
sino a la doctrina, ¿A qué se refiere? sino de la doctrina, A la doctrina. De esa doctrina hay que tener cuidado. Los quiero mucho, los aprecio y haré lo que esté a mi disposición en el pueblo por ellos. Pero de la doctrina Jesús dice, tengan cuidado. Y de esa doctrina que hablan de la iglesia y que vayan diciendo, somos la iglesia de Jesucristo. Esa doctrina es la que voy a mostrarles para que ustedes se den cuenta y comparen si es verdad que Cristo fundó una iglesia o es mentira. Es que Cristo fundó una iglesia en la persona de Pedro, porque Mateo 16, 18, pero no es Pedro, era la enseñanza. Vamos a ver, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 42. Y Mateo capítulo, aquí Lucas 1, 42 y Mateo capítulo 16, versículo 18. Pedro no se llamaba Pedro. Pedro tenía otro nombre, se llamaba Simón, pero Jesucristo le cambió el nombre porque tenía un plan. Y cuando Jesús le cambia el nombre, le coloca otro nombre con un significado. De Simón lo va a llamar Pedro. Y ustedes van a ver con la Biblia por qué lo iba a llamar Pedro. ¿Para qué lo iba a llamar Pedro? Paren la oreja y oído al tambor. Escuchen, del Saboteo Carrero. Oigan. 1:42. 1:42. Y exclamó, San Juan. San Juan 1:42. No, San Juan. San Juan 1:42. Oigan. llega hasta el 25. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, Oigan. tú eres Simón, Se llamaba Simón, San Juan 1:42. hijo de Jonás. Hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Cómo lo iba a llamar? Cefas. Presten atención porque ahorita le voy a explicar Mateo 16, 18 que él explicó y terminó. Y por ahí voy a comenzar. ¿Qué quiere decir Pedro? ¿Qué quiere decir Cefas? Pedro. El siguiente día, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón y le cambió el nombre a Pedro. ¿Por qué? Mateo 16, 18 es donde Jesús va a fundar su iglesia. Pedro significa roca, piedra, y por eso va a decir Jesús, sobre esta roca, sobre esta piedra, edifico mi iglesia. Una, y le voy a mostrar que sí es católica. Y no aparece en la Biblia católica, es verdad. Al igual que evangélico tampoco. Pero lo que significa católico, eso sí es bíblico. Oigan, Mateo capítulo 16, versículo 18. Por este lado para que agarre el micrófono. Oigan, ahora sí. Pedro se llamaba Simón. ¿Por qué le cambia el nombre a... Se llamaba Simón? ¿Por qué le cambia el nombre a Pedro? Por lo siguiente, escuchen. y yo te digo, Cuídense de la levadura de los fariseos. Mateo 16, 6. La levadura de los fariseos es la doctrina. Mateo 16, 12. Versículo 18. Escuchen. y yo te digo, que tú eres Pedro, Se llamaba Simón. Ahora se llama Pedro. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado de Pedro? y sobre esta roca, ¿Cuál es el significado de Pedro? y sobre esta roca, Roca, firmeza, seguridad, verdad, donde no hay engaño. Sobre esta roca, ¿qué hizo Jesús? Paren la oreja, oído al tambor. edificaré mi iglesia, ¿Qué hizo Jesús sobre Pedro? edificaré mi iglesia, ¿Cuántas iglesias fundó? edificaré mi iglesia. Una sola iglesia. ¿Saben por qué el hermano habló de Constantino, de la cruzada, de las violaciones? Porque haciendo ver que la iglesia es fea,
haciendo ver los defectos de la iglesia, ustedes digan, es verdad, la iglesia católica a lo mejor era la verdadera, pero eso es curas. Pero en esa iglesia lo que se cometió, dijo, la cicatriz de la iglesia católica que nunca borrará. ¿Saben por qué? Porque afeando la iglesia católica, ellos podrán decir, nosotros somos los verdaderos, somos la iglesia que viene de Jesucristo. Mire, hermano Gregorio, la Biblia dice que Cristo fundó una iglesia, que Constantino, ¿cómo? Dígalo. Que somos los evangélicos, porque la Biblia nombra los evangelios y el que predica el evangelio le dice evangélico. Pastor, cuando usted quiera hablar conmigo, réteme y yo le acepto el reto. ¿Yo? No pudieron mostrar que eran ellos. No lo mostraron. Mostraron historia. Mostraron textos. Hablaron de... Yo le dije a ustedes, ¿se acuerdan? Van a hablar del purgatorio. Pastor, si usted quiere hablar conmigo, réteme y hablo del tema que quiera. Pero ahorita me toca responderle a la oveja. Cuando me toque con usted, a la hora que usted quiera. El día, la fecha y hablamos de lo que quiera. Hablaron del purgatorio, hablaron de María. No se dieron, yo no le dije en misa. Yo le dije en misa que iban a hablar de muchos temas, pero de la iglesia no. De la iglesia no. Que somos los evangélicos. Un dato de lo que decía. Año 1492. ¿Sabe quién llegó a América? Cristóbal Colón. Y usted que mandó a la gente a buscar por internet, hermano, yo lo mando a usted a buscar por internet. ¿Cuántos evangélicos existía? Ninguno. Dígame el nombre de un pastor de esa fecha. La familia Welser llegó en el año 1528. Yo le estoy hablando de 1492. No habían protestantes, ya lo dijo, no habían. Dicen que son la iglesia. No existían. Hablaba del año 380. Y me gustó porque dijo, había un papa que se llamaba Papa San Damaso I. Lo que no dijo fue que en el año 382 San Damaso I mandó a San Jerónimo a hacer la Biblia. Y la Biblia la hicieron con 73 libros. Y la hizo en la iglesia. Y ellos no existían. Y la Biblia, la Reina Valera que está leyendo el Padre, le quitaron 7 libros. Pero eso es otro tema. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver si la iglesia de Jesucristo se acabó, se destruyó, se terminó, no tuvo que seguir, hasta ahí llegó por culpa de los curas, por culpa de las cruzadas, por culpa de las cicatrices de la iglesia. Vamos a ver. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oigan lo que viene. Y las puertas del Hades La puerta del infierno del Hades no prevalecerán sobre ella. y las puertas del Hades, No prevalecerán contra ella. en español, ni el mismo diablo ni el mismo infierno la podrá destruir. Por más que hablen de la iglesia y digan de las cicatrices y de la iglesia, de los pecados de la iglesia, nadie la podrá destruir. La iglesia fue fundada por Cristo y nadie la va a destruir. Pero presten atención a este detalle, que yo estaba esperando que siguiera y él no siguió. Oigan lo que viene. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Habló de las llaves. Pero yo quiero explicar el significado de la llave según Isaías capítulo 22, versículo 22. Para que usted se dé cuenta por qué se habla de la llave y que trató de explicar, pero no explicó. ¿Para qué eran las llaves? ¿Cuál es el significado de las llaves? En el Antiguo Testamento, la función del que tenía las llaves. Oigan, Isaías 22, 22. A ver, el otro de la Biblia, ¿la tiene? Venga. Pondré la llave de la casa de David sobre su... ¿Para qué eran las llaves? Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro.
Abrirá y nadie cerrará. ¿Para qué era la llave? Abrirá y nadie cerrará. La llave era para que abriera y nadie cerrara. Oigan, disculpe, pastor, si usted quiere hablar conmigo, réteme y hablamos de lo que quiera, pero ahorita estoy en el tema, disculpe, pastor. Lo que abra usted, nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Ahora sí, Mateo 16, 18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. La llave era para que abriera y nadie cerrara. Eso significa autoridad. La llave era para que cerrara y nadie abriera. Eso significa autoridad. ¿Y a quién le dio la autoridad de abrir y de cerrar? A Pedro. Por eso en la iglesia se habla de la llave. A ellos no le dieron llaves. Por eso esa autoridad, ese pastor, ese papa que nosotros tenemos, por eso no lo tienen ellos. Y dice que son iguales. Ahorita vamos a ver lo que significa católico. Oigan, te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Eso se llama autoridad. Lo que Pedro ate en la tierra, allá en el cielo, Jesucristo lo respalda y se lo dio en la iglesia, en la una que él fundó. Oigan, Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y eso lo dejó Cristo. Por eso la iglesia católica tiene las llaves. Y cuando ustedes vean al Papa lo van a ver con una llave. No entienden el significado de la llave. Eso es autoridad. Miren, el Evangelio de San Juan capítulo 21 versículo 15. Evangelio de San Lucas 22, 31. Muestran que Pedro sí era importante. Que Jesús le dejó la iglesia, la autoridad a Pedro. Que nosotros llamamos Papa. ¿Y qué es Papa? ¿Quién es el Papa? Que yo le decía, Mateo 16, 18, Lucas 22, 31, San Juan 21, 15. Ya se la voy a leer, llegó mi turno. Cuando le dije, pregúnteme a mí, no me dejó, solamente di las citas bíblicas. Lucas 22, 31 y San Juan 21, 15. Miren que Pedro sí tenía la autoridad de la iglesia de Cristo. Y no cualquier otra autoridad. No había ninguno que tuviera la autoridad. Y esa iglesia es la que nosotros tenemos. Es la iglesia católica. Oigan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, Este es Juan 21, 15. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús estaba comiendo con los 12. Y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Escuchen bien las preguntas para que todos entendamos. ¿Me amas más que estos? Los que estaban con él. ¿Quiénes eran? Los apóstoles. Y Jesús le dijo, sí, Señor. Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro le dijo, sabes que te amo. Y miren cómo llamó a esto para ver si no tiene autoridad. Él colocaba los nombres ahí, pero me quitaron las láminas. Que no tiene autoridad, que no es sumo pontífice, que yo no... Vamos a ver si es verdad. Oigan, ¿me ama más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. A estos mire cómo los llama. Y miren como pastor cómo le da la función de cuidarlo, de apacentarlo, de estar pendiente de ellos. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Eso que se llama apacentar, eso que se llama cuidar, es lo que hace Pedro y es lo que hace el Papa. Por eso lo llamamos pastor de la iglesia. Por eso nosotros lo hacemos. ¿Dónde están las ovejas suyas? Levanten la mano las ovejas aquí, los que no son católicos. No lo diga. Mire, pastor, no me interrumpa porque siempre le voy a prestar atención. Pero le vuelvo a repetir, yo creo que ya no más. Se lo voy a repetir. Si usted quiere hablar conmigo, dígame como el hermano Gregorio, vamos a hablar.
y hablamos. Cualquier tema que usted quiera. Pero ahorita cuando termine mi tiempo hablamos que él quiere hablar. ¿Sí? Y entonces ya nosotros hablamos. O yo escojo el tema porque ellos ya escogieron uno. Pero ahorita hablamos de eso. Oigan. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. A esto lo llamó ovejas. Oigan, segunda pregunta. Volvió a decirle la segunda vez: La primera era, ¿me amas más que esto? Miren la segunda que no es igual. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no dice más que estos. Estos eran los que estaban con él, sino que abre el compás. Abre para todos. ¿Me amas? Oigan. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Sí, Señor, tú sabes que te ama. Miren cómo llamó a los demás. Les dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea. El primero es Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Cuál fue la primera orden? Apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. A lo primero lo llamó corderos y le dio la función de apacentar. Esa es la misión del Papa con los obispos y con los cardenales. Ahora, con los laicos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Miren que no es igual, que no lo llaman ni corderos ni lo manda a apacentar. Pastorea mis ovejas. Dice que los otros son ovejas y hay que pastorearlas. Esa es la misión de Pedro, del Papa, pastorear el rebaño. Y le hace una tercera pregunta. Si Pedro no fuera tan importante en la iglesia, no le fuera dejado el encargo, no le fuera dejado las llaves, no fuera fundado su iglesia en él. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no es, ¿me ama más que esto? Es, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El encargo de Jesús. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le dio la autoridad de apacentar. Les hablo de Pedro porque comenzó hablando de Pedro, que el Pedro yo no sé qué, que Pedro no sé qué. Lucas capítulo 22, versículo 31. Para que ustedes se den cuenta que si hay alguien cabeza visible en la iglesia, que si hay una persona sobre la cual está fundada la iglesia católica, y que diga, es que antes del 300 yo no sé qué, en Constantino no habían papas. Digo él, busquen en internet. Murió Pedro, vino Lino, Anacleto, Sisto, Cornelio, y de ahí hasta ahora hay 266 papas de la iglesia católica. Pero a lo último les hablo de eso. Oigan, Lucas capítulo 22, versículo 31. La función de Pedro como papa, como pastor, como sumo pontífice, como el que cuida, como el que apacienta, no se la dio Marcos Galvis, se la dio Jesucristo. Oigan. Dijo también el Señor: Simón, Simón. No está hablando con Santiago, con Andrés, con ninguno, está hablando con Simón. Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Por Pedro, por ti, ¿para qué? Que tu fe no te falte. Para que la fe tuya no falte. Y miren la misión del Papa, miren la misión de Pedro, que lo sigue cumpliendo. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál es la misión de Pedro? Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es la misión de Pedro, confirmar en la iglesia a los hermanos. Vamos con lo otro que decía, católico. Es que, y lo decía, menos mal que lo dijo bien, la Biblia no habla de iglesia católica. Es verdad, en ninguna parte de la Biblia dice iglesia católica. Pero vamos a ver en la Biblia
el significado de católico. Y él lo decía, ¿se acuerdan? Yo lo anotaba. ¿Qué significa católico? ¿Qué decía él? Universal. Católico significa que está en todo el mundo, en todo el universo, en todos lados. Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 15. La misión, la tarea que Jesús le dio a la iglesia es universal. Y paren la oreja, oído al tambor. Y vamos a ver si Dios también es universal. Y vamos a ver si Dios quiere la salvación de todos. ¿Para qué en la iglesia? Oigan, Mateo 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Oigan. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Qué les dijo? Id por todo el mundo. ¿Qué les dijo? Id por todo el mundo. Eso es lo que significa universal. Si quiere, eche el camión para atrás para que agarre mejor el sonido, no sé. Gracias. Ir por todo el mundo. ¿Para qué? Y predicad el evangelio. Eso es lo que significa universal. Por eso se llama iglesia universal. Iglesia católica. Porque es la encargada de predicar el evangelio por todo el mundo. Miren, les coloco un ejemplo. Ahora le presten atención, les coloco un ejemplo. Miren, yo he viajado a bastantes lugares. Viajé a Roma. Hice la misa igual que la hago aquí. Viajé a México. Hice la misa igual que aquí. Viajé a Israel. Hice la misa igual que aquí. ¿Qué es universal? Que tiene una sola doctrina. Que, miren, las lecturas que hacemos aquí, el evangelio que se predica aquí, lo predica hasta el Papa. Eso es universal. Esa es la iglesia de Cristo. Que debe tener una sola enseñanza. Un pastor, Papa, Pedro. Una sola doctrina, una sola enseñanza. Agarraba el catecismo y me sacaba muchos temas del catecismo y el bíblico, el rosario, yo no sé qué. No. Eso que se predica en la iglesia, que el purgatorio no está bíblico, que yo no sé qué, diga lo que quiera. Pero yo le estoy hablando que la iglesia es universal. Es decir, que está en todo el mundo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 3. Miren la tarea de la iglesia, a ver si no es católica. No, es que la iglesia de Cristo no es católica. Según la Biblia, la iglesia es universal. Tiene que ir por todo el mundo. Hechos capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que significa católica. Escuchen. Moraban entonces en Jerusalén Oigan, paren la oreja, oído al tambor. judíos, varones piadosos, de todas las naciones. Eso es lo que significa universal. Universal significa que va por todas las naciones y se extiende por todos lados. Eso es católico. No existe la palabra católica, es verdad. Vamos a ver, ¿qué significa católico? Universal. Entonces la iglesia de Cristo es universal. Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces Dios es universal. Por eso decimos iglesia católica. Porque está por todos lados. El problema de los hermanos que han venido y nos están enseñando el día de hoy, para no decirle como no le gusta que le digan, es que no comprenden la importancia de la iglesia. La iglesia de Cristo salva las almas de las personas. Y ahí lo escuchaba y está en internet y ustedes pueden volver el video si quieren para que se den cuenta.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Y se lo voy a leer de la misma Biblia del pastor. Y ustedes van a escuchar de la Reina Valera que la iglesia sí es importante para que las almas se salven. ¿Cuál iglesia? La iglesia universal, la iglesia que tiene a Pedro. Y le voy a mostrar ahorita donde la iglesia tiene obispos, donde la iglesia tiene diáconos, donde la iglesia tiene presbíteros. Y le voy a mostrar que en la iglesia no hay desorden, que en la iglesia, para usted pertenecer a la iglesia, debe ser por imposición de las manos y no porque lo autonombre o se autoproclame pastor. Porque si ustedes siguen la línea de dónde viene, podrán encontrar el origen. No buscó en la Biblia de dónde viene. Solamente habló de mi iglesia y le agradezco porque me hizo recordar toda la historia que yo vi en el seminario de la iglesia. Gracias. Es más, expuso mi iglesia, me ahorró el tema a mí. ¿No se dieron cuenta? Habló de la iglesia católica, la iglesia católica, la iglesia católica. Y yo voy a hablar de la iglesia católica. Aquí vamos a salir bien fortalecidos. Oigan, la iglesia sí es importante. A ver, Dios quiere que nos salvemos, ¿sí o no? El diablo quiere que nos salvemos, ¿sí o no? Entonces, si Dios quiere que nos salvemos, nos dejó la iglesia para salvarnos. Y el diablo, como no quiere que nos salvemos, va a atacar la iglesia para que seamos destruidos. Y con decir, la iglesia católica es la de Constantino, la iglesia católica no sirve, la iglesia católica tiene una cicatriz que nadie la podrá curar, para que ustedes se asusten y digan, es verdad, la iglesia católica es así. Por eso hablan de esa manera. Pero miren lo que dice la Biblia de la iglesia. Paren la oreja, oído al tambor. Miren que sí es importante y que sí salva. No cualquier iglesia, la iglesia que Jesucristo fundó. Oído al tambor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día El Señor añadía cada día a la iglesia. ¿a dónde? A la iglesia. A la iglesia. La de nosotros, no. La que Él fundó en la persona de Pedro, Mateo 16, 18. Aquella que tiene una cabeza visible, que es Pedro, y es el encargado de apacentar. ¿Cuál iglesia? La que dice Hechos 1, 14. Tenía a la Virgen María como una persona importante. ¿Cuál iglesia? La que tenía la Eucaristía, Hechos 2:46. ¿Cuál iglesia? La que tenía la confesión, San Juan 20:23. ¿Cuál iglesia? La que tenía el bautismo, Marco 16:15. ¿Cuál iglesia? La que tenía el matrimonio, Mateo capítulo 19, versículo 5. ¿Cuál iglesia? Pues la católica, la universal. Dios añadía a la iglesia, paren la oreja, oído al tambor, los que habían de ser salvos. Sí es importante la iglesia para la salvación. Y en la iglesia se agregan los que habrían de ser salvos. Por eso el diablo le declara la guerra a la iglesia. Lo dice Efesios capítulo 3, versículo 20. A Dios, el que nos salva en la iglesia, se le debe dar la gloria. Por eso defiendo a la iglesia, porque es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es la que nos va a dar salvación. No cualquier iglesia, que es lo que dicen los hermanos que no son católicos. Yo fundo mi iglesia y es la iglesia de Cristo. No, será la iglesia de Él. Del abuelo de Él o de tatarabuelo o de quien la fundó, pero no es la iglesia de Cristo. Claro que sí, es la iglesia de Cristo. Un ejemplo así cortico, y no me salgo del tema, pero histórico. Aquí están los obreros. La iglesia esa que ustedes ven ahí estaba un poquito dañada. Y se fueron los obreros a romper la iglesia. A ver, que lo digan ellos. Esa iglesia que está ahí, ¿de qué está construida? ¿Qué es lo que tiene detrás de la pintura? ¿Cuál es el material? ¿Cuál es el material? Ladrillo. ¿Saben ustedes que fue construida de ladrillo? ¿Sí o no? ¿Y eso qué tiene que ver con el tema? Que el ladrillo era lo que se utilizaba en el tiempo de antes, cuando sus abuelos y tatarabuelos aquí
Yo no le voy a preguntar de qué se construyó la iglesia a ellos, pero cuando pasen por ahí, mire, de bloque. Y el bloque es su material actual. Si en la iglesia de Cristo, la de ellos, ¿por qué no le pusieron ladrillo si de esa manera se construía la obra? Hoy día se está cambiando por la madera. Sale una iglesia, es que esa iglesia de nosotros, no, por hablar de antigüedad. Cierro el paréntesis, para que ustedes sepan, esa iglesia fue construida más de 50 años, creo que tiene. Y en 50 años no existían los hermanos separados aquí. No le digan a nadie, un secreto y que no lo escuche el pastor. Oigan, Efesios capítulo 3, versículo 20. Escuchen. Dios añadía, Hechos 2:47, los que se iban a salvar a la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde tenemos que congregarnos? ¿Dónde tenemos que participar? Oigan. Y aquel que es poderoso. Aquel que es poderoso. ¿Qué pasó, pastor? No, venga aquí al frente. No se me vaya, que yo quiero hablarle. Venga para acá. Aquí no le da el sol. Aquí lo atendemos bien. Efesios 3. No, pero aquí está mal, aquí está la sombra. Y si no, consíguenle una sombrillita para qué. Yo estaba ahí. Oigan, ¿dónde nosotros debemos actuar y estar? Escuchen. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A Dios, que es poderoso para realizar todas las obras, que es el que salva, el omnipotente, el eterno, el supremo. Paren la oreja, oído al tambor. Según el poder que actúa en nosotros. Ahí viene, escuchen. A Él, A Dios, a Él. sea la gloria ¿Dónde se le da la gloria a Dios? en la iglesia. Pero no en cualquier iglesia, en la que es universal, católica, en la que tiene a los apóstoles como cimiento y la Virgen María, en la que tiene la Eucaristía, en la que tiene la confesión, a la que pertenece usted y a la que pertenezco yo, no a la que están exponiendo que no buscaron ningún fundamento. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Oigan, a Dios se le da la gloria en la iglesia. La iglesia sí es importante. La iglesia sí salva. La iglesia sí lleva a Dios. Y por eso cuando me decía, es que vamos a hablar de la iglesia, yo dije, ¿de la iglesia? Yo pensé que iba a comenzar con la imagen, con los hijos de María, con la cruz, con el purgatorio, con otro. Pero de la iglesia, sí, de la iglesia. Hablamos de la iglesia. Muestre los fundamentos de la iglesia. Yo no los vi. No los vi. Solamente escuché que los fundamentos eran abrahámica, algo así era la iglesia. Y de ahí para adelante no vi la estructura, la organización, lo que se llama quién manda, quién dirige, quién está de primero, quién está de segundo, la organización de la iglesia. No lo vi. Y si ustedes lo vieron, pues me lo muestran, pues yo no lo vi. Oigan, la iglesia es en la que se le da la gloria a Dios. Ahí mismo, Efesios 3:10. Presten atención a lo que San Pablo continúa diciendo y nos enseña a nosotros que las autoridades del mundo de arriba miran en la iglesia la multiforme sabiduría de Dios, que sí es importante la iglesia para ver la sabiduría y la gracia de Dios. Y por eso les digo, ustedes que vinieron hoy y a lo mejor no los vuelvo a ver o no vengan a la misa, de ahora en adelante vamos a estudiar la Biblia, pero parejo, por temas. Todos esos temas que él me tocaba aquí, ahorita no tengo tiempo, pero en la iglesia se los voy a ir explicando. Los hijos de María, la confesión, el rosario, que no es bíblico. Por eso ¿se acuerdan cuando él dijo, María no es la madre de Dios? Usted, porque yo le expliqué, ¿verdad? Por eso decía, pero es otro tema, es otro tema. Oigan, Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Sea dada a conocer ahora. Por medio de la iglesia. ¿Quién es la que muestra la multiforme sabiduría de Dios?
La iglesia. Es la iglesia la que nos muestra el camino, la sabiduría, lo que Dios dejó. Por eso la defiendo, por eso les explico y por eso les enseño. Y por eso pusimos los parlantes para que ustedes puedan llegar a escuchar la palabra de Dios. Y les voy a explicar tema por tema. Ahorita no, porque dijo pastor, el sol nos mata. Pero después les voy a explicar tema por tema de la multiforme sabiduría de Dios. Sí, se lo voy explicando poquito a poquito. Tengo tiempo y de aquí a que me cambien daré la oportunidad de explicarlo por todos lados, poco a poco. La sabiduría de Dios se garantiza y se enseña en la iglesia. No en cualquier iglesia, en la iglesia de la Biblia, en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia universal. ¿Cómo la llamamos? Iglesia católica. Ahí se conoce la multiforme sabiduría de Dios y se lo estoy demostrando. Y con Biblia y no con... Respeto lo que hizo las láminas y todo, pero yo quería un debate bíblico, enseñanza bíblica. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que ustedes vean qué es la iglesia, qué es lo que garantiza la iglesia, qué es lo que nos muestra la iglesia. Y que yo puedo decir con toda libertad y con toda autoridad en el pueblo, pertenezco a esa iglesia, estoy en esa iglesia, sirvo en esa iglesia, trabajo en esa iglesia y vivo en esa iglesia. Doy la vida por esa iglesia. Oigan, Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. ¿Para qué? Si me demoro, Por si acaso me demoro, por si acaso ya no vuelvo, dice San Pablo. tú sepas Tú que has venido hoy aquí y que esto no están mostrando, pero que hay bastantes. Oigan, cómo hay que comportarse ¿dónde? Escuchen. en la casa de Dios, ¿Cómo deben comportarse? ¿Dónde? en la casa de Dios, A ver, San Pablo, ¿cuál es la casa de Dios? que es la iglesia ¿Cuál es la casa de Dios? del Dios viviente. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. La iglesia. ¿Cuál iglesia? La que tiene a Pedro como pastor. La que tiene la Eucaristía, Juan 6:54, como salvación. La que tiene... Micrófono dañado. La que tiene a la Virgen María unido en la oración. Hechos 1:14. La iglesia del bautismo, la iglesia que ustedes conocen y la iglesia a la que ustedes van. Para que sepan, por si me demoro, cómo deben comportarse en la casa de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y pongan en pila los lectores. Oigan, ¿qué es la iglesia? ¿Y qué es la iglesia? Escuchen. Del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la casa de Dios viviente. ¿Qué más? Columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. La iglesia no te miente, la iglesia te enseña, la iglesia te orienta y en la iglesia puedes encontrar la verdad. ¿Por qué todas las iglesias que no son católicas apuntan a la iglesia y señalan a la iglesia y atacan a la iglesia católica? Porque la iglesia mantiene la verdad. ¿Cuál verdad? La que Cristo dejó. Por ejemplo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:54. La comunión. ¿Cuál es la iglesia de la comunión? Por ejemplo, la iglesia de la confesión. Juan 20:23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. ¿Cuál es la iglesia que confiesa? La iglesia católica. La iglesia que quiere que todos se salven y concede el bautismo hasta los niños. Marcos capítulo 16:15. El que crea y se bautice se salvará. El niño se bautiza por si acaso se muere. No creyó. Pero Mateo capítulo 28 versículo 18 dice: primero bauticen y después se enseñen. Y Hechos 2:38 dice que el bautismo, el don de Dios, es para todos. ¿Cuál iglesia le garantiza la verdad? La iglesia de la Biblia, la que tiene a la Virgen María como madre que le acompaña.
Hechos capítulo 1, versículo 14. En esa iglesia estamos. Y en la iglesia que estoy exponiendo, pilar y base de la verdad. Ahora le voy a mostrar aquí la estructura de la iglesia. En la iglesia tenemos obispos. ¿Se acuerda que él le puso a hablar del matrimonio? ¿Se acuerdan? No es el tema, pero él se salió. Y si me queda tiempo, pues le hablo un poquitico del matrimonio. Un poquitico. ¿Se acuerda que llegaron y decía 1 hora? Y miraba y dijo el pastor, venga, yo puedo hablar. Pues hable, hay que gastar la hora. Y se la acabó. Oiga, porque decir cualquier cosa y hablar de todos los temas es muy complicado. Es muy fácil. Pero hablar de uno solo, eso no es fácil. La iglesia que tiene los obispos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Miren la estructura de la iglesia. Ya le mostré a Pedro como pastor, como el que apacienta. Papa significa pastor, el que apacienta. Que yo le decía, deme el micrófono, no me dejaba, deme el micrófono. Y le preguntaba a usted, ¿qué significa? Papa significa el que apacienta, el pastor, la misión que Cristo le dejó. Apacienta mis ovejas, cuida de mis rebaños, apacienta mis corderos. Eso es lo que significa papa. ¿Dónde están en la iglesia los obispos? Hechos capítulo 20, versículo 28. Oigan. Por tanto, mirad por vosotros. Miren por ustedes. Y por todo el rebaño. Oigan, por todo el rebaño. En que el Espíritu Santo. Ahí viene, estructura de la iglesia. Primero, papa. Mateo 16, 18. Lucas 22, 31. San Juan 21, 15. El que apacienta, el que cuida. Obispos. Hechos 20. Le voy a responder. Se lo voy a responder. Si sigue molestando, le voy a responder. Ya le voy a mostrar a usted que usted dice que hay que ser casado. No es el tema, pero ya que insiste, se lo voy a responder. Pero si me da chance. Primero estoy con la iglesia. Oigan, paren la oreja, oído el tambor. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo. Ahí viene. Os ha puesto por obispos. Que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Yo no sé si tengan obispos, pero en la iglesia de Jesucristo deben haber obispos, pero casados. ¿Ustedes tienen obispos? No, mejor no pregunto. No pregunto, no lo diga porque después me toca darle el micrófono para responder. Pero en la iglesia católica, ¿se acuerdan cuando el padre Marco llegó aquí? ¿Quién vino? El obispo. Pero no era casado, al menos tenemos. Él decía una cita, ¿cuál era? Aquí la anoté. Tito, capítulo 1, versículo 5. Ahí mismo le voy a responder con la que decía. ¿Dónde están los obispos? Hechos 20, 28. ¿Dónde están los presbíteros? ¿Dónde están? Tito capítulo 1, versículo 5. Ya va que estamos en vivo, en directo. Tito, después de Timoteo, por allá está. Tito va a decir que tenemos presbíteros o ancianos y tenemos diáconos. Y le voy a mostrar ahorita que es a través de la imposición de las manos que se nombran los sacerdotes de la iglesia. No que diga, yo me autoproclamo pastor. Yo no le pregunté. Pero si pregunto tengo que dar el micrófono, entonces mejor no pregunto. Pero me imagino que tienen algún rito para nombrarse pastores ellos. Nosotros en la iglesia hay imposición de las manos. En la iglesia, dice anciano. Oigan, Tito capítulo 1, versículo 5. Escuchen. Mi intención al dejarte en Creta era que terminaras de poner en orden las cosas pendientes. En la iglesia tenemos Papa Pedro, Papa Francisco actualmente. En la iglesia Mateo 16, 18. En la iglesia tenemos obispos. Hechos 20, 28. Vamos a ver qué más hay en la iglesia. Primera de Timoteo Tito capítulo 1 versículo 5. Y establecieras presbíteros. ¿Qué más hay en la iglesia? Presbíteros. ¿Qué significa presbítero?
sacerdote, el que preside. En la iglesia de Torunos hay 2 presbíteros. Padre Pablo, Padre Marcos y por si acaso vino el Padre José Gregorio. ¿Cómo la ven? Tenemos presbíteros en la iglesia de Cristo. Papa, obispo, presbítero. Versículo 7. De hecho, es necesario que el episcopo, como administrador de Dios... Ahí está el obispo. Ya le voy a buscar dónde está el diácono. Esa era la que leía el hermano. La de los diáconos. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Ahí vuelve a nombrar los presbíteros y vuelve a nombrar a los diáconos. Oigan. Palabra fiel. Si alguno anhela el obispado... Ahí está el obispo. Versículo 8. Los diáconos. Ahí está. ¿Qué más hay en la iglesia católica? Los diáconos. Diáconos. ¿Cuál es la iglesia que tiene papa, obispo, presbítero y diácono? La iglesia católica, mis hermanos. Es la iglesia que tiene. Sin casados, pero tenemos. ¿Ustedes que no tienen? ¿Qué vamos a hacer? Si usted quiere que hablemos del celibato, yo le hablo del celibato. Pero déjeme terminar la idea, porque se la doy para que la busque en la casa si quiere. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 11. Hecho de los Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 32. Pero se las leo. Si termino primero el tema, se las leo. Si no lo termino, yo no voy a gastar el tiempo respondiéndole a usted una pregunta que quiere. Usted quiere que hable del celibato, eso es otro tema. Yo estoy hablando de la iglesia. La iglesia católica tiene papa, obispo, tiene sacerdote, tiene diácono, pero que sea casado. Usted está como los pelados. Pero no me pegue si no. No. Mire la estructura de la iglesia. Mire la estructura de la iglesia. ¿Cómo se llama el papa de ustedes? ¿Cómo se llama el pastor general? El que manda en todo el mundo, el que lo dirige a usted. ¿Lo tiene? Está bien. Según la Biblia, se llama Pedro. El encargado de apacentar, de cuidar, de llevar la iglesia de Cristo. No nos referimos al mundo entero porque es el Señor del cielo y la tierra. Nos referimos a la iglesia y su estructura. Papa, obispo, presbítero y diácono. Que usted no lo tenga, yo sí se lo puedo mostrar con nombre y apellido. Ajá, sigamos. Imposición de las manos, para que me acabar el tiempo. Después lo atiendo. Imposición de la mano. Hechos del Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Y se me está yendo la hora, me faltan como 6 minutos, 7 minutos. Para que ustedes vean. Oigan, presten atención. Hechos capítulo 8, versículo 18 y siguiente. Miren que en la iglesia de Jesucristo no se autonombran. Yo me autonombro pastor. Yo me proclamo pastor. El Señor me iluminó y yo tuve una revelación y un sueño. Petronilo, autonómbrese pastor. No. En la iglesia de Jesucristo debe haber algo que se llama imposición de las manos. Busquen en internet la ordenación sacerdotal del padre Marcos Galvis y miren cómo yo me hice sacerdote. Marco 3:13 llamó con los que quiso para que estuvieran con él y después enviarlo. Así se ordena un sacerdote. Primero se escogen, se mandan a un seminario, estudian 8 años, estudian, se forman. A mí no me dieron papel, pero el estudio sí me lo dieron. Y después vamos donde el sacerdote, donde el obispo, y el obispo nos impone la mano. Y eso es bíblico. ¿Dónde ustedes han visto una ordenación de los pastores del pueblo de Torunos? ¿Dónde han visto ustedes, han sido testigos de una ordenación donde viene el obispo, donde viene el papa y se reúnen todos y están después que responde? Ahorita me toca a mí. Oigan, Hechos capítulo 8, versículo 18. Imposición de las manos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. ¿Cómo se da el Espíritu Santo? Por la imposición de las manos. A través de la imposición de las manos. No es que se autoproclame, no es que se autonombre. Yo me nombro pastor, agarro la Biblia y me voy a predicar por todo el pueblo. No, error.
Y ese es el problema de los que no son católicos, que se autoproclaman pastor, mientras que el sacerdote estudia, se prepara. Nos proclamamos pastor y somos pastores. Ay, es a través de la imposición de las manos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Miren cómo se pasa la imposición de la mano de uno a otro en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de la Biblia, en la iglesia que nosotros estamos. Óiganlo, ¿por qué creen que no trajeron las ovejas? Porque toda esta información no les iba a caer bien. ¿Por qué cree? Porque estamos trabajando. ¿Para qué me dijeron que a las 4 de la tarde, la próxima la hacemos a las 8 de la noche, que puedan venir las ovejas? ¿Qué vamos a hacer? Pero que vengan las ovejas. Porque es fácil decirle a todos los católicos cualquier cosa. ¿Por qué no están para explicarle con capítulos y versículos? Respeto la pizarra y respeto el papelógrafo, pero es con la Biblia, no con la historia. Si no vamos a la historia, eso búsquenlo ustedes por internet. Le di datos muy precisos, no me da tiempo para eso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Imposición de las manos que se da en la iglesia de Cristo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hechos 8:18, a través de la imposición de la mano. Vamos con Pablo. A Pablo le impusieron la mano para predicar. les impusieron las manos y los despidieron. Lo mandaron. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Imposición de las manos. Que tenemos en la iglesia, que se da en la iglesia, que podemos decir con toda libertad: tenemos papa, tenemos obispos, sacerdotes, diáconos, imposición de las manos, tenemos la Eucaristía, tenemos los sacramentos en la iglesia. ¿Qué creen? ¿Que defiendo la iglesia? Porque defenderla. Yo he estudiado, yo he visto, yo he indagado, yo he leído la Biblia para poderle decir y pararme aquí y decirle a ustedes todo esto. Oigan, imposición de las manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le impusieron las manos. Pablo le impuso la mano a Timoteo. Escuchen. Por la imposición de mis manos. Le impuso las manos a Timoteo. De esa manera tenemos la iglesia. Resumo para terminar porque está acabando el tiempo. Oigan, la iglesia que Cristo fundó es una. Mateo capítulo 16, versículo 18. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y en ella se le da la gloria a Dios. Efesios capítulo 3 versículo 20. En la iglesia católica tenemos un pastor, un papa, que Jesús lo dejó en Pedro, Mateo 16, 18, San Juan capítulo 21 versículo 15, Lucas 22, 31. Tenemos obispos, Hechos 20, 28. Tenemos presbíteros, tenemos diáconos, tenemos imposición de la mano, tenemos Eucaristía, tenemos matrimonio, tenemos confesión, tenemos a María en la iglesia católica. De esa iglesia es la que quería hablarles. Esa era la iglesia que quería que me mostraran, porque el tema era iglesia verdadera. ¿Por qué perdieron el tiempo en la historia? ¿Por qué perdieron el tiempo en la historia? He dicho, caso cerrado. Se acabó el tiempo. Vengan, vengan, no se vayan. Estábamos debatiendo, no se vayan. Sí, ahora sí. Si en algún momento quieren hablar, ponemos otro tema, ¿sí? Y hablamos y conversamos. Pero con Biblia. Para mí ha sido muy grato poder hablar. Pero yo tenía que dar mi tema. Mi manera, yo la hago. Usted trajo la suya, yo le respeto lo que hizo. No se vayan molestos, simplemente vamos a despedirnos. Vamos a dar una palabra para despedirnos. Vamos a dar una palabra para despedirnos, le voy a dar el turno. Vamos a despedirnos. Agradezco a ellos que han tomado el tiempo para venir, para estar aquí. Tienen trabajo, tienen compromiso y tomaron el tiempo. Ok, señores. Dios les bendiga nuevamente. Bien, cada quien, nosotros presentamos nuestro, digamos,
Yo presenté la forma histórica, ¿por qué? Porque era necesario aclarar acerca del término, porque algunos nos llaman protestantes estas cosas. Hermanito, ¿Okay? Ahora, le doy gracias, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Esperamos, por favor, respeto uno a los otros. Respetarnos todos. Todos respetarnos, ¿ok? Entonces, necesitamos tolerancia uno a los otros. Eso es lo que manda Dios, tolerarnos unos a los otros. Independientemente de la ideología política, racial, fe y todo. ¿Ok? Entonces, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Dios le acompañe, pues. Gracias. Venga, pastor, para que nos despida también, por favor. Denle una palabrita a la gente de despedir. Bueno, mire, ante todo agradecido de que hayan estado aquí. Eso significa que sea como sea, ustedes quieren saber de Cristo, quieren saber de lo que está arriba después que nosotros partimos de esta tierra. Y eso es lo más importante. Todos tenemos algo en común, creemos en Jesucristo. Hay algunas cosas diferentes, bueno, cada quien tiene su Biblia en su casa. La Biblia dice que nadie tiene excusa, cada uno tiene Biblia, escudriñen, pídanle al Espíritu Santo que les muestre, que les lleve a toda verdad, porque Jesús dijo, enviaré un consolador, el cual los guiará a toda verdad. Entonces ustedes tienen la Biblia, estudienla. Nosotros tenemos nuestra estructura, tenemos obispos, pero lamentando el caso no pensamos haberla traído, sabemos que la iglesia es importante. Y él, en muchas de las cosas que habló estamos exactamente iguales. No los contradigo, porque somos iguales en ese sentido. Bueno, Dios les bendiga a todos y a lo mejor hay otra oportunidad. Gracias, pastor. Dios le pague. Perdone cualquier ofensa. Bueno, agradecemos a los hermanos. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Gracias por acompañarnos y gracias por estar. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, como hermanos compartan un abrazo de paz.